Acuerdo inminente. Victoria de Irán después de 39 anuncios de Donald Trump sobre un inminente acuerdo con Irán. Finalmente, el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán aparece más cerca que nunca. Así lo estableció hace minutos el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Sayed Abbad Araghchi, quien, a diferencia de Trump, no acostumbra a cacarear mentiras 24 horas al día. De acuerdo a fuentes de inteligencia, la brutal respuesta y eficiente respuesta de Irán al último ataque de Estados Unidos habría determinado al fin la aceptación de Trump de las condiciones impuestas por Irán. Sin embargo, las condiciones finales del acuerdo aún no fueron presentadas públicamente y podrían aparecer sorpresas tanto en la formulación del acuerdo como en su cumplimiento efectivo. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 389 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, como todos los viernes, el señor Juan Antonio Aguilar. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues a ver si logramos poner un poco de luz. Juan Antonio, noticias de realmente los últimos minutos, literalmente. En primer lugar, la publicación del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Sayed Abbad Araghchi. El memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno. A diferencia de los 39 anuncios de Trump, literalmente 39 anuncios a lo largo de más de 100 días de guerra sobre un acuerdo inminente y finalmente no. Bueno, a este señor lo caracteriza por lo menos la seriedad en cuanto a sus declaraciones y acompañando esto, el presidente de Pakistán, mediador en esta cuestión desde hace bastante tiempo ya, el señor Shehbaz Sharif, hace minutos también presentaba esta publicación. En medio de los intensos esfuerzos de mediación en curso por parte de Pakistán, estamos plenamente conscientes de la campaña incesante de desinformación que están llevando a cabo aquellos que buscan sabotear el acuerdo de paz. Dejando de lado el ruido, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto final y acordado del acuerdo de paz y Pakistán está ahora trabajando estrechamente con ambas partes para finalizar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora. Esa la publicación de Sharif y quizás la publicación más seria de Trump, básicamente, bueno, como siempre, Truth Social quiere la confirmación permanente de las IPs. Por aquí, sencillamente, Trump en la publicación más seria de en toda su red, básicamente, la republicación de lo escrito, de lo publicado por Araghchi, leído hace un ratito. Con lo cual, Trump también confirmando esto. Juan Antonio, antes de presentar los puntos aparentemente incluidos en este acuerdo, según medios iraníes, los famosos 14 puntos, y antes de cualquier disquisición de mi parte respecto a las idas y vueltas, todo lo sucedido hasta aquí, los ataques de Estados Unidos en los últimos días, la respuesta iraní, etcétera, etcétera, quisiera tu perspectiva en principio sobre esta cuestión. Bueno, vamos a decir, efectivamente, vamos a dar una primera evaluación
y yo creo que después hay que entrar a analizar lo ocurrido en los últimos 5 días, es decir, lo que va desde el 8 de junio hasta hoy, día 12, que es muy importante lo ocurrido, y después ya podemos entrar a ver lo que se ha filtrado o presuntamente filtrado del memorándum de acuerdo, ¿vale? Bueno, hay que empezar por un principio metodológico. Realmente no sabemos lo que hay. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque hay informaciones contradictorias, tanto por parte de Trump o funcionarios norteamericanos, como por los canales de difusión iraníes. Sí sabemos una cosa. Es decir, vamos a poner en la mesa lo que sabemos. Sabemos que Donald Trump durante 39 veces no es que nos haya dicho que estábamos al borde de un acuerdo, que son 39 veces en las que ha dicho que Irán estaba completamente derrotado, que había ganado la guerra, y 39 veces en el que había dicho que la guerra ya estaba prácticamente acabada, ¿no? Es decir, entonces hay que recordar que alguien que durante 39 veces en a lo largo de 100 días ha mentido, al menos por un principio de prudencia, tendremos que pensar que igual la 40 también miente. No sé por qué la 40 iba a ser la de verdad, ya sí que el hombre iba a ser sincero y no hay ninguna razón para sostener eso. Con lo cual, por ese principio de prudencia, yo creo que hay que esperar a ver qué va ocurriendo. Es verdad que hay señales, ¿eh? Hay señales pues, del primer ministro de Pakistán, que dice que nunca como hasta ahora se ha estado tan cerca. El propio tema de que J.D. Vance fuera a ir a Ginebra, a la ciudad de Ginebra en Suiza, para firmar ese memorándum, y ya hay aviones del equipo de Vance que han ido a Ginebra, ya han volado hacia Ginebra. El mensaje de Araghchi, que parece que más bien, en vez de informar, lo que está haciendo es salir al rescate de Trump para que no quede tan mal, ¿sabes? Sí, pero que tampoco, es decir, esperen ustedes a que vayamos contando las cosas, es decir, hombre, si se está ya al borde de la firma, al menos alguna señal se podría dar, ¿no? Con lo cual, realmente no sabemos lo que pasa. Hay, además, otro aspecto, y es la experiencia histórica. En 3 ocasiones anteriores en las que se estaba negociando, Estados Unidos y Israel atacaron y agredieron a Irán. Es decir, ¿quién nos dice que no estamos de nuevo en otra farsa? Y dentro de... hombre, hoy este programa se emite el viernes, vamos a decir el lunes, por aquello de los mercados. Y si no, el lunes no volvemos a estar otra vez ante la misma situación que estábamos el jueves. O sea, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, también es verdad que aparecen informaciones que había ya algún rumor estos días anteriores, pero ahora parecen irse confirmando, y esto sí que tiene una implicación mayor, ¿no? Si observan, y ahora haremos un análisis de lo ocurrido en estos días, pero si observan, en estos días últimos no ha habido ataques de Irán a Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues se filtra que Emiratos Árabes Unidos, que es donde están congelados entre 10 y 20 mil millones de dólares de fondos soberanos, fondos iraníes, pues digamos que ha decidido empezar a descongelarlos. Al parecer, una primera partida de 3.000 millones ya ha sido entregado a Irán. Y hay un anuncio del descongelamiento progresivo de todas esas cantidades descongeladas y entregadas a su dueño, que es la República Islámica de Irán. A cambio de eso, Emiratos pedía o habría pedido a la parte iraní que no fuera objeto de ataques si hubiera una escalada. Esto podría ser una especulación, pero lo cierto es que la parte iraní no ha atacado a Emiratos en estos días, lo cual viene un poco a apoyar lo que se cuenta, ¿no? ¿Por qué después de
su 39 amenaza de arrasar Irán, de volver a la edad de piedra, acabar con la civilización, etcétera, etcétera, Trump vuelve a dar marcha atrás. Él va a vender, lógicamente, esto es lo único que no es reprochable a Trump, él va a vender a su parroquia, que los iraníes poco menos que se han avenido a discutir condiciones que no estaban dispuestas a discutir. Eso es lo que dirá Trump, ¿no? Pero aquí hay que entender que también están en marcha otras variables, están interviniendo otras variables. Por ejemplo, ustedes se imaginan que la noche pasada se hubiera cumplido la amenaza de Donald Trump, hubiera habido una escalada exagerada, como él decía, muy fuertes, ¿no? Y eso, ¿qué hubiera pasado este viernes por la mañana? Hubiera habido una subida importantísima del petróleo, igual se hubiera vuelto a pasar de los $100, 102 o 103, hubiera habido una bajada en las bolsas. El día que tiene que salir SpaceX a bolsa, SpaceX de Elon Musk. Eso hubiese sido, vamos, una puñalada a Elon Musk. Por salir a bolsa a vender por primera vez las acciones de SpaceX en una bajada. Es decir, vamos, maldito favor, ¿no?, que le hubiera hecho Donald Trump a Elon Musk. Luego, sin duda, esto ha debido intervenir. Igual que ha debido intervenir el saber cuál es el índice de inflación en Estados Unidos, hecho público también en el día de ayer, 4,2%, lo cual nos anuncia ya un empobrecimiento generalizado de la población por subida de tipos de interés. Subida de tipos de interés que se puede producir la próxima semana, que toma posesión el nuevo director de la Reserva Federal. También seguro que intervienen las últimas encuestas, que son muy lamentables ya para Donald Trump. Ya, es decir, la diferencia que existe ya para la Cámara de Representantes, así como cuando el Senado todavía tiene posibilidades de aguantarlo, lo de la Cámara de Representantes, ya la diferencia es tan abismal que la puede dar por perdida en las elecciones de medio término. Y las encuestas pues siguen bajando. Por primera vez en esas encuestas, el gobernador demócrata de California está por encima de los dos candidatos principales republicanos, J.D. Vance y Marco Rubio. Ya está por encima. Quedan 2 años todavía. Y 4 meses ya, 4 meses nada más para las elecciones de medio término. Entonces, es decir, sin duda, esto también ha tenido que influir. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica, y es donde yo analizaremos, donde quiero llegar, a que Estados Unidos está metido en un atolladero estratégico, donde no tiene control para poder, no tiene iniciativa estratégica, no tiene el control de la situación. Si depende de la salida a bolsa de una corporación, de las encuestas, de datos económicos que se van conociendo, pues malamente. Es decir, cualquier movimiento que pueda hacer, y hay escenarios de posibilidades de escalada, pues puede ser, es decir, puede empeorar más todavía las cosas, ¿no? Así que esta es un poco mi valoración inicial. Hay que esperar. Nada, no podemos creer nada de lo que salga de la Casa Blanca. Y lo más que nos puede indicar como esperanza de que efectivamente estemos en un camino de la firma de un acuerdo de paz son precisamente las declaraciones que van saliendo de funcionarios iraníes o pakistaníes, o el comportamiento de Emiratos, o movimientos de ese tipo. Pero claro, tampoco nos indican más allá de unas comunicaciones puramente diplomáticas, en el cual lo único que se dice es, sí, estamos más cerca, pero no dicen que estamos más cerca de qué, y bajo qué condiciones. Pero bueno, eso lo veremos después. Yo ya te digo, sí, ahora yo creo que para entender cómo hemos llegado hasta aquí habría que hacer un repasito, ¿no? Es decir, porque da la sensación que todo esto llevaba un camino y que de buenas a primera, por la salida a bolsa de SpaceX, los datos de inflación,
la subida de tipos de interés, las encuestas realizadas en Estados Unidos, pues todo ha hecho que Trump se pusiera a reflexionar la otra noche y decidió parar. Y yo creo que es más complicado que eso. Es decir, conviene, para eso hay que entender qué ha pasado en los últimos días. Dos elementos sobre los últimos días, aparentemente, en una de las posibles interpretaciones muy importantes, Juan Antonio. Por un lado, este de aquí, Times of Israel, o el Times de Israel, nada más y nada menos, prensa israelí. Las imágenes satelitales parecen indicar daños en la base de la fuerza israelí tras los ataques con misiles iraníes. Fotografías de baja resolución tomadas el lunes parecen mostrar un hangar dañado en la base aérea de Ramat David. Las Fuerzas Armadas israelíes no informaron ningún impacto en la zona. Irán afirma que 2 de sus soldados de defensa aérea murieron en un ataque de las Fuerzas Armadas israelíes. Después esto, naturalmente, reapareció en otros medios israelíes y por ahí también alguna evidencia adicional después de la publicación de estas imágenes en canales proiraníes con imágenes satelitales de este ataque. Con lo cual, después del ataque contra el Líbano de Israel, a pesar de la advertencia iraní, los iraníes comenzaron ataques contra objetivos militares, como siempre comienzan ellos, no contra objetivos civiles, y a pesar de lo moderado del ataque, acometieron directamente una base militar supuestamente muy defendida, por un lado. Y por otro lado, esta otra imagen, Juan Antonio, por aquí, con esto de aquí. Ahora sí. Esta es la imagen difundida de lo sucedido en Bahrein, la respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos, no ya de Israel, después de los ataques de Israel y la respuesta iraní, con la excusa del derribo supuestamente el derribo de un Apache, los iraníes acometieren a Bahrein, a Kuwait y a Jordania. En todos esos países, bases estadounidenses atacadas. Y según esta imagen, y esto aparentemente geolocalizado y más o menos confirmado incluso por medios estadounidenses, la imagen de arriba, la imagen de esa montaña con humo precisamente a la derecha de ese pico, más abajo la imagen habitual de esa montaña y atención a la derecha del recuadro rojo. Puede que mi ratón la punta... Sí, exactamente. Aquí el radomo a la derecha, justo donde aparece el humo. Y más abajo, debajo de esta imagen aquí, aquí una imagen satelital del satélite ubicado en esa base, un satélite AR-327 de largo alcance, uno de los ojos de los Estados Unidos en la región, después de satélites. Yo diciendo todo el tiempo satélites en lugar de radares. Mil disculpas. Prácticamente el último que les quedaba. Exactamente, después de todos los radares de los sistemas THAAD destruidos en la región, de aquel radar cuyo nombre ahora no recuerdo el código exactamente, ese súper importante, carísimo, fijo, destruido también en el inicio, un radar de $2.000 millones, uno de los 6 en el mundo. Bueno, el último, y según informaciones de los propios iraníes, en una situación normal, o por lo menos antes de esta última andanada de ataques, para poder determinar la destrucción de un radar como debían los iraníes en el pasado realizar 12 ataques con misiles debido a la fuerte defensa de este lugar para que uno finalmente pudiera protagonizar la destrucción, generar la destrucción de este radar. Y esta vez los iraníes no realizaron 12 ataques con misiles hipersónicos aquí, sino con muchos menos. Quizás también hayan acompañado los ataques con drones y no estemos enterados de eso. Pero esto aparentemente respondería a una eficacia mucho mayor y
determinaría para Estados Unidos un golpe durísimo después de un último intento de Trump de reacomodar o de generar cambios en ese acuerdo ahora casi terminado por la fuerza. Respondió Irán con esta firmeza y por eso habría rectificado Trump nuevamente. ¿Esto una interpretación plausible, Juan No, Antonio, o no sí, tanto? a ver, no, claro, por supuesto que tiene su importancia. Ten en cuenta que este radar de largo alcance era el de la base naval de Bahrein, base de la sexta flota. No es un radar cualquiera, ¿eh? Es decir, a ver, claro, aquí vamos a hacer un poco de cronología, ¿eh? Y seguir los acontecimientos, sobre todo para que los que nos ven puedan entender cómo se llega, ¿no? Es decir, y por qué, ¿no? Es decir, ustedes recuerdan, había un alto el fuego. De aquella manera. Puedo decir de aquella manera porque todos los días había refriegas, ¿no? Y por supuesto Israel no lo respetó nunca. Siguió bombardeando el sur del Líbano, como suele hacer el Estado sionista, ¿no? Pero el día 7 se produce un incidente que es el derribo o caída o accidente, no se sabe muy bien, de un helicóptero de ataque Apache, pero sí sabemos una cosa, que ocurre en el estrecho de Hormuz, controlado por Irán. El helicóptero cae y entonces Donald Trump entra en cólera y decide que hay que actuar, etcétera. Bien. Pero lo cierto es que lo importante comienza el día 8 de junio, cuando Israel ataca Dahiyab, un barrio que es uno de los, de los distritos de Beirut, de altísima mayoría de Hezbollah, en una clara violación del alto el fuego. ¿Vale? Inmediatamente Irán responde en lo que se denomina la operación Nasr. Lanza 5 oleadas de misiles contra Israel. Objetivos: las principales bases aéreas, la base de Ramat David, la base de Nevantin y la base de Tel Nov. La de Ramat David es esa que ha aparecido señalada en la imagen que nos ha puesto Ezequiel, en la cual, bueno, pues ya hay confirmado daños. No sabremos nunca los daños que se han producido en Nevantin y Tel Nov, sobre todo porque estas están ya en el desierto del Negev. Es decir, están separadas y todo, salvo que empiezan a salir imágenes satelitales chinas, que son las que últimamente nos van aclarando todo, pues simplemente podemos suponer que sí se ha producido daño, pero no sabemos qué. Esta operación NAS se convierte en un auténtico terremoto estratégico, porque nos indica un cambio en la doctrina de disuasión iraní. Es decir, 1. Gestiona la escalada. 2. Reafirma un compromiso con el eje de la resistencia, lo cual permite cohesionar más los objetivos estratégicos comunes a todos ellos. Y 3. Demuestra respuesta inmediata. Es decir, demuestra que Irán está dispuesto a seguir la guerra. Y eso es un jarro de agua fría, porque desmonta lo que se llama la hipótesis del umbral inferior. Es decir, que vamos a hacer operaciones limitadas, poco menos que acordadas. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando la guerra de los 12 días bombardearon instalaciones nucleares y entonces Irán bombardeó una base estadounidense, y todo aquello parecía un teatro porque digamos que eran operaciones limitadas, casi acordadas, de no hacerse un excesivo daño, de evitar la escalada. Bien, pues con la operación NAS, Irán ha demostrado que ya no responde de forma simbólica, de forma limitada. No hay ataques limitados. Y por tanto, no hay posibilidad de escalada controlada. Si se produce una escalada, que vamos a la guerra, pero a la guerra de verdad. Y Irán está dispuesto a ello. Lo cual, bueno, pues esto, claro, pesa en la Casa Blanca, que a lo mejor no se lo esperaba. Hay que decir que el ataque israelí contra Dahiyab coincide con un mensaje
de Estados Unidos, de Donald Trump, al líder de la República Islámica, Jamenei, ¿no? En lo que claramente es una operación psicológica para romper el consenso interno iraní, operación que fracasa absolutamente. Claro, a lo mejor pensaban con eso de alguna forma hacer que los iraníes se avinieran a limitar cualquier acción, mientras Israel machacaba a Hezbollah, y entonces Hezbollah podría haber nos han abandonado. Es decir, eso no ha ocurrido. Con lo cual, fracaso de la operación psicológica y demás. Esto demuestra además que el eje de la resistencia no es una moneda de cambio en las negociaciones, sino que es un núcleo de la arquitectura de seguridad nacional de Irán. No son simples aliados, son parte de la red de defensa asimétrica de Irán. Y eso tienen que entenderlo porque saben que en los puntos del famoso memorándum va el tema de que el alto el fuego tiene que ser en todos los frentes, incluido el Líbano. Y eso, ¿a quién afecta directamente? A Israel. Por tanto, Irán demuestra que mantiene la iniciativa estratégica. Fue el primero en lanzar los misiles contra Israel y fue el último en lanzarlos. Es decir, hubo un momento en que la respuesta israelí tuvo que parar. Por aquella discusión de Donald Trump, su presunta discusión de Donald Trump con Netanyahu y demás. Bueno, pues, vale, pues llegamos a ese día 8-9, ¿no? En el que Trump está presionado por los halcones en la Casa Blanca, los que quieren ir a la guerra, pero evidentemente no controla la escalada. No controla la escalada en su propio bando, porque no controla a Israel. Israel toma las decisiones por sí mismas sin contar con lo que interese o no interesa a Estados Unidos. Y no controla la escalada porque Irán ya no espera que surjan amenazas para actuar, sino que toma la iniciativa en la región. Llegamos al 10 de junio, ¿vale? Cuando se producen los choques en Hormuz. El CENTCOM, el Centro de el Comando Central Norteamericano, intenta pasar buques por el estrecho de Hormuz. Esto acaba produciendo enfrentamientos entre la Marina iraní, sobre todo las avispas rojas, ¿no? Esas lanchas que, bueno, pues esos enfrentamientos llevan a que Irán inutilizar un petrolero en sus ataques y ataque también a 3 destructores. Tenía por ahí, yo creo que los indicadores de estos destructores, el DDG-103 y el DDG-287, que tienen que salir huyendo. Se comenta que incluso alguno podía haber tenido algún daño, pero bueno, esto no está confirmado. Lo cierto es que y además Irán bombardea la base Ali Absalem en Kuwait y la base naval de la Sexta Flota en Bahrein. Simultáneamente también, entre los ataques que realiza Estados Unidos esa noche, se produce el ataque a depósitos de agua potable en una zona de Irán muy seca, a alta temperatura, que afectó a 20.000 personas. Un auténtico crimen de guerra, lo habitual. Ya sabe usted que yo lo que opino es que la fase superior del occidente realmente existente es la mentira y el crimen. Bueno, pues esto es una demostración más. Mientras tanto, mientras ocurre todo eso, 8, 9, 10, el frente libanés se convierte en una trituradora de carne de ejército israelí, con unas FDI absolutamente estancadas. El Hezbollah ha logrado llevar al ejército israelí a una guerra de desgaste que Israel no se puede permitir. Y así hemos visto como en estos 100 días de guerra, Hezbollah ha eliminado 1/3 de toda la fuerza de tanques israelíes, 1/3 de toda, entre 110 y 125 tanques Merkava, 150 vehículos blindados, 10.000 bajas entre muertos y heridos. Y esto es insoportable para la capacidad de resistencia de las fuerzas israelíes por una razón muy sencilla, porque no tiene reservas.
porque llevan ya 3 años, desde octubre de 2023 hasta ahora, 2 años y medio. Quedan ya unos meses hasta octubre, algo más. Es decir, como más o menos hemos explicado aquí algunas veces, las tropas no pueden estar indefinidamente en la zona de combate porque se agotan, fatiga psíquica, caída de la moral de combate. Es decir, hay que retirarlas y refrescarlas. Pero para poder refrescarlas tú tienes que tener tropas de reserva. Y lo que se está demostrando, y una pista de todo ello, es las ofertas que está haciendo Israel para contratar mercenarios extranjeros. Bueno, pues esto es una pista de que no tiene fuerzas de reserva. Luego, una guerra de desgaste no la puede soportar. Bien. Día 11 de junio. Nuevamente, ataques de Estados Unidos a radares, baterías antiaéreas, centro de drones. Esto según el CESCOM. Respuesta iraní. Misiles a las bases de Jordania y de Kuwait. Las de Jordania, también ya han salido imágenes satelitales contra los barracones donde están los F-35. ¿Cuántos aparatos han sido dañados? No lo sabemos. Lo sabremos seguramente a futuro, ¿no? Pero de momento no lo sabemos. Pero los barracones han sido impactados. Es decir, no sé si 1, 3, 5 o 15 aparatos, pero vamos, que han sufrido daños. El ataque a la quinta flota. Cierre del estrecho de Hormuz con daños a 2 buques que intentaban pasar. Y de nuevo enfrentamiento naval con los buques norteamericanos que andan cerca de la zona. En total, 21 objetivos navales y bases aéreas. Y 4 objetivos estratégicos en Jordania, que ya hemos dicho que son las bases citadas, ¿no? Consecuencia de todo esto, amenazas de Trump. De nuevo, va a arrasar con Irán. Los ataques de esta noche, decía el día 11, van a ser los más duros. Peter Hesse diciendo barbaridades, que es lo que acostumbra decir un tarado mental como ese. Y además suelta uno de sus mentiduscos habituales, Trump, ¿no? Que había sacado de Irán, que había sacado del estrecho sin que Irán lo supiera, 100 millones de barriles de petróleo. Eso no se ha visto por ningún sitio. No hay nada que lo respalde. No hay una imagen online del estrecho del mundo donde se vean esos buques saliendo. No se ha notado, además, en los mercados. Es decir, de todas las cosas, porque 100 millones de barriles, estamos hablando de un porcentaje pequeñísimo de lo que diariamente se necesita a nivel global. Esto es una tontería. Él daría para 5 días. 5 días más o menos, sí, 20 millones al día. Sí. Entonces, se producen estas amenazas de Trump, Pakistán amenaza con retirarse de las negociaciones, Qatar hace una acción de una misión de último recurso que se llama, para intentar evitar esa gran escalada que todo el mundo ya se espera, fracasa en esa misión. Y entonces empieza a producirse en lo que en teoría de juego se llama el juego del pollo. El juego del pollo es una cosa muy sencilla, es un coche se lanza frente a otro que van en dirección contraria con el peligro, van directamente hacia un choque frontal. Entonces tienes ahí 2 opciones. Pegar el volantazo para no chocar con el de enfrente, pero eso demostraría debilidad. O ir al choque, pero eso hay que asumir los daños. Igual no sales bien. Es decir, Irán ha establecido un sistema de disuasión creíble. Y en última instancia, ¿qué hizo Trump? Dar el volantazo para evitar el choque frontal. Irán ha demostrado que está dispuesto a asumir mayores costes en esta guerra. Y por tanto, ¿por qué puede asumir esos mayores costes? Porque hay una cosa que parece que nadie sigue sin entender. Irán tiene el control del nodo crítico.
Bueno, y del otro nodo, el del estrecho de Bab el-Mandeb, Hormuz y Bab el-Mandeb, porque ya avisaron también estos días los yemeníes que no iban a dejar a Irán sola. Es decir, y mientras mantenga el control de los nodos críticos, tiene la capacidad de evitar la estabilización de todo el sistema global. Es que, es decir, esto que ya lo hemos explicado más de una vez, parece que un montón de analistas, comentaristas y chafandines y expertos que andan por ahí, no, parece que no acaban de entenderlo, ¿no? Es decir, creo que en la Casa Blanca tampoco lo entienden muy bien. Consecuencia, lo que tenemos aquí, bueno, en ese mismo momento de ese día también aparecen dos factores de incertidumbre tremendos. Uno es a través de algunos analistas e incluso Larry Johnson, que sabe que le chivatea uno de sus excompañeros de la CIA, que ellos tienen la sensación de que Irán ya tiene armas nucleares. Y el otro factor de incertidumbre es el enfrentamiento, de momento verbal, y las amenazas que lanza Israel contra Turquía, que es miembro de la OTAN. El total, que llegamos al 12 de junio, hoy día. Y entonces, bueno, pues tenemos el supuesto acuerdo del memorándum, el mensaje de Trump diciendo que abandona, vamos, que anula la orden de iniciar los bombardeos masivos sobre instalaciones energéticas y todo lo que iba a hacer, ¿no? Que lo anula, y porque se está al borde de firmar ese memorándum que debería llevar a un periodo de negociaciones de 60 días donde ya se verían todos los puntos, ¿vale? Pero sí han quedado establecidos, al menos esto sí lo sabemos, 5 líneas rojas para Irán. En consecuencia de todo esto, 5 líneas rojas, que esas sí que de alguna forma tienen que estar mejorando, si no Irán no las va a firmar. Levantar todas las sanciones, descongelar todos los activos iraníes en el extranjero, levantar el bloqueo en el Golfo de Omán, reconocer el control del estrecho de Hormuz por Irán y Omán y poner fin a los ataques israelíes en Líbano y Gaza. Irán no tiene intención de ceder en estos puntos. Entonces, vale, hay un memorándum de 14 puntos, ya nos lo habían anunciado, se ha filtrado detalles de ese memorándum, de esos 14 puntos, y bueno, pues podemos entrar ahora a revisarlo. Pero esto es un poco cómo han ido sucediendo los acontecimientos, ¿no? Claro, este 12 de junio, donde además a todo lo que hemos contado se le unía lo que decíamos al principio, ¿no? La entrada de SpaceX en la bolsa, los datos de inflación, las encuestas, etcétera, pues yo creo que en ese juego del pollo, Trump en el último minuto decidió dar el volantazo para no tener un choque frontal en el cual los daños irremisibles iban a ser muy elevados. ¿Para Irán también? Sí, pero Irán, como hemos dicho, está dispuesto a asumir mayores costes en esta guerra. Juan Antonio, de acuerdo a la agencia iraní Fars, agencia semi-oficial de noticias, los 14 puntos del memorando de entendimiento, no un acuerdo de paz, sino un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, básicamente presentarían los siguientes puntos. Presento los 14 puntos filtrados por la agencia. En primer lugar, cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Número 2. El compromiso de Estados Unidos de no interferir en los asuntos internos y el respeto de su soberanía, de los asuntos internos de Irán, perdón, y el respeto de su soberanía. Número 3. Levantamiento del bloqueo naval estadounidense en un plazo de 30 días. Número 4. Retirada de las fuerzas estadounidenses de los alrededores de Irán. Número 5. Reapertura del estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días con acuerdos iraníes, entre comillas.
o arreglos iraníes en el inglés, Iranian arrangements. Sí, arreglos iraníes, quizás la mejor traducción. Número 6, suspensión de las sanciones estadounidenses al petróleo iraní. Importantísimo. Número 7, elaboración por parte de Estados Unidos y sus Bueno, aliados de el planes número de... 6, permíteme que corrija un poquitín, el número 6, además del petróleo, es también los productos petroquímicos y el acceso completo de Irán a los recursos financieros. Bien. Número 7. Elaboración por parte de Estados Unidos y sus aliados de planes de reconstrucción para Irán por un valor de al menos 300.000 millones de dólares. Número 8. 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo basado en cuestiones nucleares y el levantamiento total de las sanciones. Número 9. Reiteración del compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. Número 10. Durante las negociaciones, Estados Unidos no aumentará sus fuerzas en la región ni impondrá nuevas sanciones. Número 11. Desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes retenidos. Número 12. Establecimiento de un mecanismo de supervisión para aplicar el acuerdo. Número 13. El acuerdo definitivo deberá ser aprobado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Número 14. Las negociaciones finales no comenzarán antes de que se libere la mitad de los fondos iraníes congelados, se suspendan las sanciones petroleras y se levante el bloqueo naval. Las discusiones sobre el programa de misiles de Irán y el apoyo a los grupos de resistencia han sido definitivamente retiradas de la agenda. Estos los 14 puntos. Juan Antonio, tu lectura de esto, si esto efectivamente es Pero mira, real, si cuán esto es, beneficioso a ver, para... Sí. esto lo más o menos es lo que ha publicado IRNA, lo que ha publicado también la agencia MER, y no tan de forma tan dura, porque estos 14 puntos son muy duros, no de forma tan dura, es lo que también ha confirmado Axios, que es una publicación norteamericana, y además muy relacionada con las élites dominantes. Es decir, entonces, bueno, pues si uno se da cuenta, dice, la primero, cese completo de hostilidad en todos los frentes, incluido Líbano. Bueno, entonces una derrota de Israel. Incluido Líbano, es decir, estamos hablando de Gaza, Cisjordania y incluido Líbano. El segundo punto, el de no interferir en los asuntos internos de Irán y respetar su soberanía, significa el fracaso del cambio de régimen, que era el objetivo inicial de la guerra. Es decir, ahora nos sacan a relucir otras cosas para tapar el fracaso que han tenido. Es decir, Sí. no nos engañen. Juan Antonio, el primer punto, efectivamente, una derrota de Israel, pero también una posibilidad de destrucción del acuerdo por parte de Israel, naturalmente Claro, también. claro. Pues yo digo, ahora veremos los peligros, claro que tiene. Pues digo, si repasamos los puntos, que son duros, Es decir, el tercero, eliminación completa del bloqueo. Bueno, lógicamente, si se supone que llegase a un acuerdo con la condición de que se tiene que abrir el estrecho de Hormuz, que está abierto para quien quiera pagar la tasa, pues evidentemente lo que no pueden estar son en el Golfo de Omán, buques norteamericanos, asaltando cual piratas vulgares, de mala película, a cualquier barco que pase por allí, y menos lanzarles proyectiles, como ha ocurrido con un barco indio, y han muerto 3 marineros. El punto 4, la retirada de las tropas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán. ¿Cuáles son las zonas cercanas a Irán? Es una cuestión ahí, ¿no? Poco clara. Pues hombre, es decir, uno ve el mapa y dice, pues a ver, las zonas cercanas a Irán son Omán, Emiratos, Bahrein y Arabia Saudita. Ya Qatar y Cuba caen un poco más lejos. Y Jordania... Pero, Juan Antonio, para vos eso, con la formulación esa, referencia específicamente determina la salida de Estados Unidos de las bases o el repliegue de los barcos en las cercanías del estrecho de Hormuz exclusivamente? Porque ahí no, poco porque claro. eso es el punto 3. El punto 4, el de la retirada de las tropas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán, hay que entenderlo en la forma que digo. Posiblemente, a ver, seguramente en la negociación Estados Unidos va a hacer valer el hecho de que no tiene otro puerto en la región donde puede tener su barco que la base naval de Bahrein. Puede que esa intente mantenerla como sea, ¿no? Es decir, pero una base que está en Omán que no ha participado, las bases que están en Emiratos, en unos Emiratos que se quieren retirar del conflicto,
porque lo están llevando muy mal, muy mal. La fuga de capitales en Emiratos está hundiendo ese país. Es decir, entonces yo creo que de alguna forma... Esa es tu interpretación. Ahora, retires, pero fíjate, sí. aunque retires un tercio, la mitad del potencial militar norteamericano de la zona, es una victoria de Irán. Sí, sin dudas. Claro. Ahora, estos acuerdos, este borrador, o por lo menos este borrador filtrado, presenta muchos puntos formulados de manera muy vaga y los estadounidenses, si efectivamente está la formulación, bien No, podrían esto cometer una no. trampa como Vamos a por ver. ejemplo, el punto 3 referencia el bloqueo naval, la instalación de un bloqueo, pero no el retiro de los barcos. Y el 4.5 Vale, en sí. realidad determina la Pero piensa, salida efectiva de los claro, barcos y no de las claro. tropas de las bases. Entonces, Pero piensa que, uno, los negociadores iraníes no son tontos. Y segundo, este texto que tenemos no es más que una filtración que pasa por una agencia de noticias. sí, No es el documento. Yo estoy seguro que este memorándum debe tener muchas páginas. ok. Esto va a ser, lo han escrito en una servilleta. Esto debe tener bastantes páginas y me imagino que está todo bastante más detallado, ¿no? El punto Bueno, 5. entonces, perdón, ese punto entonces, Juan Antonio, connotaría una derrota estratégica total y absoluta de Total y Estados absoluto. Unidos, ¿o no? Bien. Claro, es así. La reapertura de acceso mundo en 30 días, considerando los acuerdos con Irán, que son acuerdos ya establecidos con Omán, y que incluso se ha creado ya la cobertura legal para el cobro de esas tasas, e incluso el organismo que va a hacer las transacciones dinerarias, las transacciones comerciales. O sea, es decir, algo que ya está negociado más con Omán y que está amparado en el derecho internacional, en la Convención de Derechos del Mar de Naciones Unidas, porque no son aguas internacionales, son aguas territoriales. ¿Por qué? Pues porque los 12 millas que establecen Naciones Unidas como aguas territoriales que son corresponden al territorio nacional de cada país soberano, se cruzan las de Omán y las de Irán. No hay aguas internacionales ahí. Hay lo que se llama derecho de paso, ¿no? Eso es otra cosa. Pero, lógicamente, es decir, tú puedes pasar, pero te pueden imponer por cuestiones de seguridad, de administrativas o de cualquier otro tipo, te pueden poner tasas para pasar. Ocurre en otros sitios. El punto 6 de la suspensión de sanciones y acceso a los recursos financieros, bueno, pues esto no es que sea una derrota, es que esto es claro que si quieres ya acabar un tratado de paz y que esto deja de tener sentido. Entre otras cosas porque las sanciones las unilaterales son ilegales, con lo cual sería mantener la situación de hostilidad como acto de guerra. El séptimo, este es muy curioso, el de que Estados Unidos y sus aliados, ahora diré yo, presentan planes de reconstrucción de Irán en el cual, por valor de 300.000 millones de euros. Es decir, que la banda de Mar-a-Lago y la familia de Trump quieren participar en el negocio de reconstrucción y llevárselo crudo. Es decir, le llegará por donantes, que muchos de ellos van a ser las petromonarquías, y los propios Estados Unidos, donantes para la reconstrucción de Irán, que será a través de las empresas de quién, de Kushner, de Ramos Kushner, de Wickoff, de toda esta gente. O sea, este es el negociete. Esto seguro que no lo habrán puesto los iraníes. Esto, a mí me da la sensación que esto tiene el sello de la familia. El sello de la familia. El punto 8, 60 días de negociaciones para el tema nuclear. Bueno, muy bien. Y en la negociación de eso es el levantamiento progresivo de todas las sanciones unilaterales que hemos dicho.
Otra victoria de Irán, Juan Antonio, porque otra toda la victoria. guerra supuestamente iniciada por lo nuclear y recién la negociación de acá a 60 días. Con lo Aquí a cual, 60 días que ya veremos qué pasa, ¿no? Es decir, fíjate, 60 días son 2 meses. Esto nos pone, si se hiciera ahora, nos pone prácticamente a finales, mediados, finales de agosto. En septiembre, septiembre y octubre ya están en campaña electoral. En octubre son las elecciones en Israel. Ojo, ¿eh? El punto 9, bueno, pues confirmación del compromiso de Irán con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Irán es miembro del tratado, lo tiene firmado y en ningún momento se ha retirado. Ha amenazado con que si esto continuaba, cabía la posibilidad de que Irán se retirara del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, lo cual sería el paso para la fabricación de armas nucleares, de bombas atómicas, ¿no? El punto 10, el de Estados Unidos se compromete a no aumentar tropas en la región y poner nuevas sanciones durante las negociaciones. Es decir, que si Irán observa que en esos 60 días de negociaciones empiezan otra vez de nuevo a llegar aviones y barcos y más sanciones, pues es evidente que no hay ninguna intención de negociar en 60 días, con lo cual todo el memorándum sería el carajo. El punto 11, de bloqueo de 24.000 millones de dólares de los fondos iraníes en esos 60 días. Como hemos dicho, en prácticamente 20.000 millones están en Emiratos y está dispuesto a descongelarlos progresivamente con tal de salirse del conflicto. Yo creo que esto también, por mucho que quiera Estados Unidos, tampoco va a poder... pero Irán exige en el memorándum que la mitad sea antes del inicio de las negociaciones. Es decir, que si se firma mañana, el sábado o el domingo, si se firmara, la mitad, o sea, 12.000 millones de dólares ya tendrían que ser desembolsados a Irán. Lo cual sería otra pequeñita victoria. El 12, la creación de un mecanismo de monitoreo y cumplimiento del acuerdo. Claro, aquí quiere decir que existan actores internacionales que vigilen el cumplimiento del acuerdo. ¿Quiénes van a ser? Hombre, pues por parte iraní estoy seguro que van a ir China y Rusia. Por parte de Estados Unidos, pues posiblemente algún país europeo, quizá el Reino Unido. Posiblemente, ¿no? Reino Unido o Francia. El punto 13, muy importante. Si hay memorándum de acuerdo y se firma tratado de paz y va de verdad de la buena, esto tiene que aprobarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para convertirse en ley internacional. Muy importante. Esto incluso ya lo habíamos comentado en el caso de las negociaciones de Rusia con el tema de Ucrania, que era algo que Rusia también tenía que exigir. Es decir, si se llega a un acuerdo de paz, eso tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, porque si no, ya hemos visto lo que pasó con Minsk I, con Minsk II, lo que pasó en el tema de Irán con el anterior acuerdo nuclear, etcétera. Como esta gente no cumple nada, como son traidores en esencia, como son gentuza, pues hay que pasar por un órgano internacional que al menos le dé una legitimidad y el resto de actores y de países soberanos que están representados en el organismo puedan decir, no, esto es así porque así se firmó y así está reflejado en el Consejo de Seguridad, ¿no? Por supuesto, queda fuera todo el programa de misiles, otra victoria iraní, queda fuera el tema del apoyo a los grupos del eje de la resistencia, porque como comentaba antes, es que el eje de la resistencia no es una cuestión de una alianza, no, es que forma parte de la seguridad nacional de Irán y por lo tanto no va a abandonar algo que es crucial para su supervivencia, ¿no? Así que, bueno, yo tengo mis dudas de que este memorándum sea el memorándum, porque tengo mi duda de que esto lo pueda firmar Estados Unidos o de que esto lo vaya a aceptar mínimamente Israel. Lo cual, esto es una derrota de cabo a rabo, pero indisimulable incluso con las mentiras de Trump. No, por supuesto. Es decir, ahora bien, quizás, si vamos un poco más allá en el análisis e intentamos hacer un análisis geopolítico sí. De qué puede estar, es decir, qué estrategia puede haber adoptado Estados Unidos en un momento dado que el plan
Y esto es accesible a todos ustedes. Es el documento de la Brookings Institution de 2009, ¿Qué camino para Persia? Está en Internet. Es decir, ahí está el plan y los 5 pasos del plan. Y cómo esos 5 pasos se han ido desarrollando hasta llegar a la situación actual. ¿Vale? Y ese plan, lógicamente, ¿para qué era? Hombre, para derribar el régimen de la República Islámica. Y alguien puede preguntarse, ¿y para qué quieres derribar el régimen de la República Islámica? Bueno, pues ahora hablaremos de eso. Pero lo que sí está claro es que el 5.º paso del plan se basaba en utilizar a Israel como proxy. Leave it to Bibi, es el déjenselo a Bibi, es el Déjenselo subtítulo, a si Bibi, no recuerdo mal. exactamente. A ver, déjenselo a Netanyahu. Pero claro, utilizar a Israel como proxy, por lo tanto, a sabiendas de que Israel, sin Estados Unidos, no puede llevar adelante ningún ataque militar, porque necesita el suministro permanente de todo, material militar, municionamiento, energía, dinero. Si no, el Estado sionista se hunde, quiebra, se desmorona. Entonces, necesita Estados Unidos, claro, por eso Estados Unidos puede utilizar a Israel como fuerza proxy para todo esto. Y en última instancia, si sale mal, ¿de quién va a ser la culpa? De Netanyahu. Para eso está. Claro. Si sale mal el plan, la culpa es de Netanyahu, que está jodidamente loco, decía Trump, ¿no? En esas declaraciones, que está jodidamente loco. Bueno, todo esto es un poco teatrillo, esto es una forma de gestionar la percepción para dar la sensación en un momento dado de que Trump en Estados Unidos sí quiere la paz y que si la cosa se desvaría, pues es porque Netanyahu está jodidamente loco. Esto no es creíble, porque para que Netanyahu puede estar muy loco, pero para él actuar militarmente e incluso llevar al fracaso a esta posibilidad de acuerdo de paz, necesita las armas norteamericanas, la logística norteamericana, la señalización por satélite norteamericano, la inteligencia norteamericana, es decir, necesita todo. Luego, entonces, a ver, Netanyahu puede estar jodidamente loco, pero él no podría dar un solo paso realmente sin el ok de los Estados Unidos. Entonces, si este es es verdad, alguien que dice, la negociación es una forma de ganar tiempo, ciertamente, pero es verdad también que Estados Unidos no se puede permitir el lujo de mantener una guerra prolongada. No lo puede hacer Israel tampoco, pero en Estados Unidos tampoco lo hemos visto. Y entre las posibilidades de escalada hemos ido viendo cómo las opciones que significaban embarcarse en una aventura que podía durar mucho tiempo, en una guerra de desgaste, como podía ser una operación terrestre, una invasión terrestre, o como podían ser esta opción de ir con bombardeos limitados, alargados en el tiempo, ¿verdad? Pero esto a la larga no, imposible. Es imposible, ni tampoco puede mantener una flota permanentemente ahí, porque esa flota tiene que volver a casa, hay que refrescarla. Es decir, esto ya hemos visto el coste de misiles antiaéreos, ¿no? Los Patriot. Estos días también Lockheed Martin decía que no iba a poder servir los pedidos de los Patriot que habían solicitado muchos países. ¿Por qué? Porque su producción es muy limitada. Y cada vez que Estados Unidos se mete una aventura esta, se carga años de producción. Y con eso lo mismo podemos decir de los misiles THAAD y de otros. Ya no digo nada de los radares estos de largo alcance, ¿no? Y demás, de alta temprana y demás, que esto se va a tardar años en poderlos volver a tener las mismas cantidades de equipos, ¿no? Entonces, Estados Unidos tampoco se puede mantener el lujo de tener una guerra prolongada, porque además ya la tiene en otros sitios. Con Ucrania seguimos igual, tiene que apoyar y tiene un problema en Asia-Pacífico que quiere acometer, no puede. Por tanto, vale, este era el plan y el plan se ha seguido, pero lo que está claro es que el fracaso del derrocamiento de la Revolución Islámica ya es palpable para todo el mundo. Eso ha sido un fracaso, con lo cual ese plan de la Brookings Institution pues, queda vacío. Entonces, el objetivo ahora, ¿cuál sería?
porque aparentemente era derrocar la revolución islámica, pero derrocarla ¿para qué? Para hacerse con el control de Irán, hacerse con los recursos iraníes. Y entonces, si uno observa lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, ¿qué vemos? Vemos cómo toma el control de la energía de Venezuela. Vemos cómo se alimenta el ataque por parte del régimen de Kiev de las instalaciones energéticas rusas. Vemos cómo se intenta desestabilizar el Oriente Medio. Vemos cómo se intenta impulsar el proyecto de Alaska de gas natural licuado y hacerlo, hacerlo aceptable, ¿no?, para muchos compradores. Solo nos queda por ver si Estados Unidos va a intentar controlar el estrecho de Malaca. Si eso es así, entonces el objetivo está claro. Estados Unidos quiere forzar a Asia, a toda Asia, incluida China, a depender de la energía norteamericana. Es decir, que Estados Unidos tenga la hegemonía energética, no porque sea propietaria de los pozos, no, porque la controle el mercado, porque controle los precios, el mercado, las rutas, la producción. Entonces, eso sí es un objetivo político de primer orden, porque ¿qué es lo que significa una guerra global contra la multipolaridad? Contra Rusia, contra China, contra Irán, el control de la energía, obligar a toda Asia a depender de los contratos comerciales con Estados Unidos. Y en toda Asia, ¿qué está? Está China, está India, está Rusia, está Irán, está Pakistán. Es decir, poco menos que la gran columna vertebral del mundo multipolar. Ese es el objetivo. Por eso querían derribar el régimen de la República Islámica de Irán. No porque les cayeran mal los ayatolás, ¿eh? O sea, si estos ponen a cualquier criminal, o miren en Siria, les da igual. No, lo que querían es el control de esos recursos para poder controlar los mercados internacionales de energía y que todos dependieran de Estados Unidos y mantener con ello esa hegemonía global que todo un imperio, y más si es un imperio marítimo neocolonial, va buscando. Si esto al final Estados Unidos aquí falla y no lo consigue, entonces, amigos míos, han perdido. Sumado a esto, Juan Antonio, naturalmente también el mantenimiento del petrodólar, o dicho de otra manera, el dólar como moneda de tasación y transacción del dólar, ¿no? Sumado por supuesto. Es decir, podría de alguna forma controlar los precios, controlar los mercados, sostener el dólar y con ello la deuda norteamericana. Claro, es decir, y con ello la deuda norteamericana, que no va a pasar por sus mejores momentos con unos tipos de interés de los bonos del Tesoro que estamos viendo cómo suben. O sea, es decir, todo esto, es que de alguna forma todo va interrelacionado. Es decir, es evidente que a la opinión pública el objetivo final geopolítico no ha cambiado. Ha sido un fracaso el objetivo operacional de intentar derrocar al régimen de la República Islámica, de derrotar a Irán, etcétera, etcétera. Todo eso sí, es un fracaso completo. Y ahora se encuentra con la posibilidad de que fracase también su objetivo último, el de intentar dominar el mercado energético mundial para de esa forma sostener al petrodólar, es decir, al dólar, y poder afrontar los problemas estructurales de la economía norteamericana, entre ellos el de la deuda. Es decir, que vencimientos de esa deuda este año me parece que alcanzan los 9 billones. Una deuda que ya los intereses ya son mayores que el presupuesto de defensa, mayores que el presupuesto de sanidad. Es decir, entonces, claro, la única forma de evitar todo eso es, bueno, pues volver a una situación de dominio económico. Por eso ya les importa un rábano el tema de la democracia, el tema de los valores, los derechos humanos, el tema del derecho internacional. Ya no les importa nada, porque lo que tienen es un problema mucho más grave,
de pérdida de hegemonía real y incluso de declive y debacle si el petrodólar se deja de ser lo que es hoy, si el dólar deja de ser la moneda de reserva mundial, si el subglobal sigue avanzando, si las potencias emergentes y el mundo multipolar sigue imponiéndose, sigue creciendo. Es decir, ahí es donde tienen ellos el gran problema. ¿Le salió bien el tema de Venezuela? Sí, le salió bien, bueno, por las características particulares que tenía el tema de Venezuela, ¿no? Pero, a ver, por mucho que intenten volar depósitos de combustible en las instalaciones rusas, eso se reconstruirá. La capacidad rusa de restituir daños industriales es fantástica y si tiene ayuda China la va a tener. Desestabilizar Oriente Medio, si tienen que firmar un memorándum como el que hemos señalado, se acabó. Y sin esas dos cosas, ¿cómo van a lograr imponer el sistema, el Alaska LNG? ¿O qué va a pasar en Malaca? Pero eso, mira, va a ser un indicador de si las cosas van por donde decimos. Es decir, si empieza a haber presión sobre Indonesia para intentar el control por parte de la Armada norteamericana del estrecho de Malaca, que es un intento de asfixiar a China, eso vendría a confirmar todo lo que decimos. Sí, de hecho, Juan Antonio, el petrodólar representa uno de los pilares de la hegemonía global estadounidense, ¿sí? Si desaparece el petrodólar, en gran medida desaparece el control financiero de la economía de Estados Unidos. Ya abandonó el control de la industria tiempo atrás, con un proceso de desindustrialización, abandonó por completo la hegemonía en la economía real, en la economía industrial. Desde el 71 con Nixon abandona el cambio, el patrón oro, efectivamente. En el 73 se establece el petrodólar y esa representa la base del control de las finanzas estadounidenses a falta. Claro, date cuenta que el petrodólar es una forma de obligar a todo el mundo que quiera comprar petróleo en los mercados internacionales, aunque se lo compres a Nigeria o a Venezuela o a quien sea, obligas a pagar en dólares. Y por lo tanto necesita dólares. Y por lo tanto, claro, el Tesoro norteamericano tiene perfectamente la posibilidad de darle a la maquinita, sacar dólares que van a ir fuera, con lo cual me absorben la inflación que yo genere en Estados Unidos y obligo a todos a pagar las tasas correspondientes por la adquisición de esos dólares. Claro, es que sí, y genera además la posibilidad del reciclado de los déficits económicos estadounidenses. Hasta el 71, básicamente, Estados Unidos realizaba un reciclado de los déficits de Europa, Japón y demás después de la Segunda Guerra Mundial. Presentaba la economía más poderosa del mundo. Los otros países del mundo generaban déficits no solamente financieros, sino también comerciales, y Estados Unidos básicamente aparecía como el sostén de esas economías. Más o menos desde principios de los 70 comienza el ciclo inverso. Estados Unidos genera permanentemente déficit comercial y déficit naturalmente también financiero, y Europa, China, Japón realizan un sostenimiento, Medio Oriente también, las monarquías petroleras, realizan un reciclado de eso, devolviendo los dólares, ¿sí? Devolviendo los dólares a los Estados Unidos en instrumentos financieros, instrumentos de real estate, de inmobiliarios y demás. Bueno, el petrodólar aparecía como la base de eso. Si desaparece ahora el petrodólar, Juan Antonio, zozobra total. Por ejemplo, es decir, si el petrodólar deja de ser, digamos, por donde tienen que pasar todo el mundo, pues porque aparezca el Petrojuan o cualquier otra forma de pago, pues hombre, imagínate, los fondos soberanos de las petromonarquías, en vez de invertirse fundamentalmente en las grandes corporaciones norteamericanas, pues empezarían a invertir, por ejemplo, en corporaciones chinas o en industrias indias, o en industrias o en proyectos de desarrollo en Rusia, claro, pero es más,
Es más, es que el dólar se ha utilizado como arma económica. Dejaría de ser un arma. Dejaría de ser un arma. Porque si me bloquean los dólares, no te preocupes, que me voy a ir a otra moneda que sea aceptada internacionalmente para realizar pagos. Con lo cual esa presión, eso de las sanciones, todo esto que ha estado utilizando Estados Unidos en estas 3 últimas décadas, todo eso se acabaría, es decir, o en gran parte se acabaría. Es decir, y claro, esto lleva lógicamente a un análisis que implica una serie de toma de decisiones que no debe extrañarnos. Es decir, el imperio empieza a tener un declive e intenta mantener su hegemonía, intenta defender todos estos cimientos que lo sustentan, ¿no? Claro, llega un momento en que ya en la narrativa anterior, la narrativa que durante 30 años nos han dicho de la democracia, la libertad, los derechos humanos, ya no sirve. No sirve porque vas a tener que actuar por la fuerza. Acordémonos el lema famoso, ¿no? De la paz por la fuerza, ¿no? Es decir, volvemos entonces a una especie de colonialismo clásico de las cañoneras, y de las compañías de Indias. O sea, esto se le suma, en el caso concreto de la actual administración norteamericana, se le suma la cuadrilla que rodea a Trump, porque no tiene otra forma de describirla, una cuadrilla de bandoleros, pues, es decir, pues ya tenemos la fotografía completa de lo que es. Hace instantes en la televisión pública iraní, Arakchi entrevistado, aquí las imágenes, esto de hace verdaderamente minutitos. Las palabras de Arakchi, las siguientes, lógicamente sobre la cuestión del memorando de entendimiento. La firma de un acuerdo es necesaria para consolidar la victoria que Irán ha logrado sobre el terreno. Hemos alcanzado un borrador final de un memorando de entendimiento de 14 puntos que ahora se encuentra en las etapas finales de revisión. Prefiero no revelar detalles del memorando hasta que haya sido finalizado. Lo que sí puedo decir es que el Líbano formará parte del acuerdo. Nunca hay Líbano justo escuchado por ahí. Nunca hay un acuerdo en el que una parte obtenga el 100% de lo que quiere y la otra haga todas las concesiones. Es decir, Irán también ha hecho algunas concesiones. Hay una buena posibilidad de que el memorando sea firmado, pero hasta que eso ocurra la situación aún puede cambiar. Pueden añadirse o eliminarse puntos y nada está cerrado de manera definitiva. No hay nada. Bueno, acá interesantísimo lo de la referencia al Líbano, Juan Antonio, porque esto es uno de los principales puntos de disputa y una gran victoria para Irán en el caso de la inclusión de esto, porque efectivamente esto convalida la existencia de un eje de la resistencia regional como parte de la estrategia, de la gran estrategia defensiva de Irán. Sí, vamos, de la seguridad regional. Es así. Es decir, a ver, si el memorándum, con más o menos modificaciones que pueda haber, ya digo que hay 5 líneas rojas y Irán no se va a bajar de ellas. El memorándum, bueno, es decir, ¿qué van a decir? Que solo puede enriquecer uranio hasta el 4%. Pero si el tratado que ya había firmado con Obama era el 3 y pico. Claro, es que al final, se ha recorrido todo un camino para acabar en un tratado todavía, o sea, por un tratado peor que el que ya se había firmado. Hombre, como diríamos por aquí, ¿no? Para ese viaje no hacían falta alforjas, y mucho menos tirar bombas. Y eso recién en un acuerdo posterior, porque lo que nadie rechaza acá, la posposición de cualquier discusión nuclear por 60 días, con lo cual otra victoria iraní. Victoria en lo del Líbano, victoria en lo nuclear, por lo menos por ahora. Victoria en lo misilístico, victoria en la guerra de resistencia, victoria en el, y lo más importante, en el prestigio en la región. Sí, sanciones y activos también a favor de Irán y potencia regional. Gran cuestión, Juan Antonio. Fíjate, una para mí consecuencia. El prestigio de Irán ahora mismo va a obligar a Turquía, a Arabia Saudita y a Egipto a mover
piezas, a mover fichas para al menos equilibrar ese prestigio. Eso no va en beneficio de Israel, ni siquiera va en beneficio de los propios Estados Unidos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer las petromonarquías que se han visto envueltas en todo esto? Es decir, a ver, al final tendrán que decir, Emiratos enfrentado a muerte con Arabia Saudita, Qatar, que tiene intereses comunes con Irán, Bahrein, que tiene una situación como régimen insoportable, con mayoría chií. Es decir, vamos a ver, Es decir, que esto va a obligar a los demás también a mover ficha para no quedar realmente como unos tipos ridículos al lado de Irán, ¿no? Que ha sido el único que se ha mantenido firme defendiendo la causa palestina, defendiendo la integridad del Líbano, defendiendo la integridad de Siria hasta el momento de la caída de Bashar al-Assad, defendiendo a yemeníes. Claro, es decir, es que yo en el mundo musulmán en general, ¿no? Incluso las relaciones con Pakistán, el corredor norte-sur, que va a beneficiar, y la ruta de la seda, que va a beneficiar a Pakistán también, y a Rusia y a China. Es decir, si quieren, es decir, necesariamente, todos estos países van a tener que mover piezas, van a tener que mover ficha para intentar, de alguna forma, decir, obvio, nosotros también estamos aquí. Pero claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si de momento el único que se ha enfrentado al imperialismo y a la ocupación israelí es Irán. Irán y elige la resistencia, lógicamente. Pues algo tendrán que hacer. No es de extrañar las palabras entonces de Erdogan arremetiendo contra Netanyahu y compañía. ¿Por qué? Porque tendrán que empezar todos a intentar sacar también la cabeza. Esto va a ser otra consecuencia. Dos cuestiones fundamentales, Juan Antonio, en esto. Por un lado, si efectivamente el acuerdo, el memorando convalida el establecimiento de peajes o aranceles, o como lo llamen, clave, y si efectivamente el memorándum promulga la salida de las tropas estadounidenses de la región. Dos terremotos van a generar estas dos cuestiones. Es posible, por ejemplo, en el tema de las tasas de paso por el exceso Hormuz, hombre, que en vez de ser 2 millones, igual lo acuerden a lo mejor en 1 millón, pero hagan una rebaja del 50%, con lo cual sería medio millón para Omán y medio millón para Irán. Pero es que calculen lo que puede ser medio millón para Irán en estos momentos, que pueden llegar a 40, 50 mil millones de dólares todos los años. O sea, es una barbaridad. Entonces, aunque rebajaran, el tema de la presencia norteamericana en la zona, hombre, vamos a ver, habrá países que se lo van a pensar mucho. Habrá otros que a lo mejor les importe menos, pero el coste que puede tener para Estados Unidos ahora volver a reconstruir y a garantizar esa seguridad de esos países, no sé, se me ocurre Emiratos o se me ocurre Kuwait, ¿no? Es decir, es un coste que Estados Unidos está dispuesto a hacer si ya ha perdido la posibilidad de tener los recursos iraníes porque no ha logrado derrocar al régimen de la República Islámica. ¿Se va a gastar ese dineral? ¿Le merece la pena? Solamente por la protección de Israel, pero para eso le vale las bases que tienen en Jordania y quizá alguna en Kuwait. ¿Y cómo va a reaccionar Irak? Es decir, piden la expulsión claramente de todas las tropas norteamericanas en la zona. De hecho, ha sido atacado de nuevo a la base de Erbil, que es prácticamente la única, y la embajada norteamericana en Bagdad. Pero la base de Erbil es prácticamente la única que le queda a los Estados Unidos en la zona, en Irak, en el norte de Irak. Sí, y los israelíes con todo esto, Juan Antonio, porque esto si para Estados Unidos es una derrota estratégica, para Israel además una derrota estratégica, un cachetazo cultural, simbólico terrible. Es un desastre, sí. Es un completo desastre. Es decir, porque a ver, aquí de momento se pueden ir olvidando, no sé si para décadas o Dios sabe,
del famoso tema del Gran Israel. El tema del Gran Israel, que va acompañado, no seamos ingenuos, de convertirse Israel en el gran hub energético de todos los recursos de la zona, pasando por Israel, a los puertos israelíes, cobrando por ello para llevarlo a Europa, etc. Eso, si un memorándum del tipo que hemos visto de 14 puntos se lleva a efecto, Israel ya se puede olvidar de eso. Es más, es que acabaríamos viendo cómo, de forma grotesca, las petromonarquías, incluida Arabia Saudita, acabarían teniendo a Irán como un aliado, una retaguardia estratégica frente a cualquier intento de expansionismo israelí. La solución israelí era que esto hubiera ardido todo en una gran guerra, y esos países hubieran quedado en una situación desastrosa incluso desde el punto de vista humanitario. Imaginaros que se hubieran bombardeado las desaladoras de agua potable, hubiera significado millones de refugiados trasladándose y unos países que hubieran quedado absolutamente devastados, y que Israel, por una razón humanitaria, con otros miembros de la comunidad internacional, es decir, los colonialistas de siempre, y la familia y los amigos de Mar-a-Lago, hubieran al final hecho lo que hubieran querido en la zona, ¿no? Ese sería el proyecto del Gran Israel. Pero claro, estos proyectos, lo que pasa es que tienen que tener en cuenta siempre que el enemigo también actúa. En este caso, Irán ha sido bastante inteligente a la hora, inteligente y valiente, hay que decirlo, a la hora de acometer esto. Es decirlo. Y por no recordar la imagen internacional de Israel. Hoy día, en todas las encuestas, ya no solo en Asia, en África, en América Latina, sino que en Europa y en Estados Unidos aparece como el país más odiado del mundo, Israel, por mucho. Y con razón, bueno, eso es innecesaria la aclaración, ¿no? Derrota terrible para Israel, sin lugar a dudas, también. Claro, es decir, hombre, lo que pasa es que yo vuelvo al comienzo de este programa, ¿no? Es decir, y lo ha dicho Arachi, es decir, vamos a ver qué es lo que al final, vamos a ver si al final hay memorándum y si se firma. Sí. ¿No? Porque, hombre, ya tenemos experiencia histórica. ¿No? Sí, pero más allá de esto, Juan Antonio, como mensaje al mundo, incluso si en este momento no generan un mensaje, frente al derrotismo, incluso de las fuerzas populares en todo el mundo, frente a los grandes poderes, mejor capitular porque si no las consecuencias. Bueno, acá un ejemplo de un país con una política soberana, digna, con muchos cojones, eso sin lugar a dudas, ¿no? Es que, además, y finalmente Ezequiel, apareciendo como victorioso. Ezequiel, 47 años de sanciones, bloqueo y demás. Es que no es una cosa de 2 días. No es que diga, bueno, es que los iraníes se han puesto por ricos y han resistido ahora como han podido en un año, ¿no? Desde la guerra de los 12 días, el año pasado, de la que se cumple ahora un año. Es decir, no, es que son 47 años de lucha. Han aguantado grupos terroristas, han aguantado infiltraciones del ISIS, han aguantado intentos de revolución de color, han aguantado atentados, actos terroristas, han aguantado bloqueos, sanciones, acciones militares. Es decir, porque no, es decir, ya en su momento ya las hubo. Asesinaron al general Soleimani, que fue el gran estratega de la lucha contra el Estado Islámico. Es decir, es que son 47 años, 47 años. Oye, y han aguantado. Y no solo han aguantado, sino que están ganando. Pero, claro. Es el mensaje de que la lucha contra los grandes poderes al finalmente genera réditos para los pueblos, con mucho sufrimiento, sin dudas. También debemos recordar la astucia, porque no solo coraje, y resistencia, una astucia estratégica. Inteligencia. Hay que tener en cuenta que un país con 47 años bloqueado y demás, que es el tercero en papers científicos. Es que ha desarrollado toda una ingeniería en muchas ramas de la técnica. Es decir, acordémonos de los drones. En Ucrania se empezaron a utilizar los drones iraníes como los mejores.
Superaron a los TV2 turcos inmediatamente que estaba utilizando Ucrania. Los Ares al final los ha tenido que copiar Estados Unidos. O sea, pero copiar un plagio, es decir, de una forma descarada, ¿no? Es decir, bueno, pues eso lo han conseguido a pesar de todo. Es decir, a pesar de todo. Entonces, oye, es decir, esto se escribirán libros, ¿eh? Sin duda alguna se Sí, escribirán chapó. libros. Más allá más allá de la propaganda respecto a lo tiránico del régimen Sí, oprimiendo, y yo no quiero comenzar una discusión, pues seguramente no está caracterizado por las características de una democracia liberal, Irán, eso no, seguro, vamos, seguro. Pero a mí me hace eso pero pero mira, eso es una cosa que me hace mucha gracia, Ezequiel, porque aquí cuando se habla en España, por ejemplo, de la democracia, siempre se nos compara con los países de nuestro entorno. En cambio, en el caso de Irán, no. A Irán se la compara con la democracia francesa, ¿no? O con la democracia suiza. No, no con los países del entorno. ¿Por qué? Porque si comparas a Irán con los países del entorno, sale ganando Irán, pero vamos, desde carrerilla, ¿eh? O sea, pero con mucho, completamente de ¿eh? acuerdo. Y esto no me tienen que creer, simplemente tómense una semana de vacaciones cuando acabe la guerra, oye, visiten Irán, que es bonito, que tiene es mucha cultura, mucha historia y demás, y lo ven ustedes con sus ojos. O sea, solo hace falta eso. Y Juan Antonio, nadie puede establecer la democracia liberal como paradigma universal. Eso un acto de supremacismo y colonialismo cultural de Occidente. Pero más allá de esto, yo presencio en Irán una unidad entre pueblo y dirigencia, los tipos recibiendo bombas y en las marchas participaban los altos funcionarios entre la gente caminando con ellos y además presencio también un compromiso de la dirigencia, esto quizás por la cuestión del chiismo, el martirio y el sacrificio, esto de, bueno, machacaron al líder supremo, a los pocos días, un reemplazo y los políticos muertos, los oficiales muertos, reemplazados, y toda la sociedad como, una entidad común con objetivos compartidos, etcétera, etcétera, hacia adelante, hacia objetivos Y, cien- comunes. y 100 días de Esto, concentraciones nocturnas de la gente en las calles. Y, oye, y los altos funcionarios paseando entre la gente, donde están también los opositores. sí, unidad, Donde unidad. estaban también los opositores, los que han protestado con toda razón por subida de coste de la vida y por toda esta serie de cosas, ¿no? Es decir, que también están ahí. Quien no está es el muñecote, este que habían dicho que era una especie de Guaidó en persa, el Reza Pahlavi, ¿eh? Es decir, que habían pensado que es el que iba a reinar de nuevo en Persia, ¿no? Es decir, bueno, pues estas cosas tan ridículas, muy propias de Occidente, de no entender las diferencias culturales e históricas, no entender nada de eso. O sea, piensan que nada, tú vas allí, pones al rey porque por el artículo 14, montas unas elecciones de polichinela, ¿eh? Es decir, para que voten a quien tú quieres poner en una clara acción puramente colonial, pero además al viejo estilo. Es decir, y ya está, se piensan que, eso, que así ya tienen el dominio de la situación. Bueno, pues cuando hay un pueblo que decide que no, es que no, ¿eh? Y no pueden hacer nada. Es decir, hombre, claro, sí, lo pueden destruir y exterminar, sí, efectivamente, pero ni siquiera con Gaza han podido. Ni siquiera con Gaza han podido. ¿Alguien se acuerda de aquel plan donde le cobraban a cada uno que quisiera intervenir en el plan este de Gaza, de reconstruir de Gaza, 1.000 millones por entrar en el club? ¿Qué ha sido todo aquello? ¿Dónde están los 17.000 millones recaudados? No sé, estoy por mirar en la cuenta de Steve Witkoff, Rob Launders y Jeff Carner, Jared Carner. Porque deben estar ahí, los dinerillos. O sea, que Gaza sigue como está, hecha un desastre, pero ahí siguen aguantando. No han logrado expulsar a los gazatíes. No lo han logrado. Así que Hoy, chapó. hace un rato, imágenes de un ataque nuevamente vergonzoso con niños muertos, recién vistas hace un rato, Lo también habitual. terrible. Bien, quizás históricamente esto
un poco osado el pensamiento, pero quizás de alguna manera yo, en cuanto a simpatías, para mí, yo acompañaba mucho más en cuanto a simpatías a Mossadegh que a la revolución iraní del 82, si no recuerdo mal. Sí, sí. Pero hoy día parece una línea de continuidad entre, por lo menos en tanto proyectos nacionalistas, No, entre dos sí, proyectos distintos, pero no, pero esto además es decir, a ver, esto tiene poco que ver con el hecho de que uno pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo con algunas cosas de la revolución islámica. ¿Mm? Y más siendo occidentales, pues efectivamente hay cosas que nos pueden chirriar, es normal. El- pero yo creo que esto no es una guerra ideológica, no es una guerra decir, ni siquiera es una guerra del tipo de la narrativa típicamente occidental de la época unipolar, ¿no? Del momento unipolar, de que iban a imponer la democracia y los derechos humanos, manu militari, ¿no? Ni siquiera ha sido eso. Esto se ha intentado un plan para ocupar un país y robarle los recursos. Eso es lo que se ha intentado. Y en eso, mira, es decir, uno puede ser crítico con el gobierno de Pezeshkian, uno puede ser crítico pues, con algunas cosas que pueda tener el régimen chií, pero es decir, son cuestiones que tienen que resolver los iraníes. Lo que no puede es ir nadie a decirles cómo tiene que ser su política, su régimen político, su economía, qué vamos a hacer con sus recursos. Es decir, nadie puede decir eso. No hay derecho. Y eso, por desgracia, es lo que ha ocurrido en otros países que, por distintas razones, pues no han sido capaces de mantener una resistencia como la que ha mantenido los palestinos en Gaza, o Hezbollah en el Líbano, o los iraníes en Irán, o los saharauis en el Sáhara Occidental, ¿no? Y esto afecta a los españoles, ¿no? Es decir, hay pueblos que están dispuestos a resistir hasta el final. sí, en el 79 la revolución iraní, mala mía. Ahora, recordaba que Mossadegh, derrocado a principios de los 50 por, por Por la el mismo CIA ejemplo. y el MI6, Los sospechosos habituales. sí, con el objetivo también de la captura del petróleo, porque él Claro, había determinado la nacionalización del nacionalización. petróleo, con lo cual, otra vez, elementos en común entre ese nacionalismo iraní de aquel entonces, otro mundo, años 50, y hoy día la revolución iraní, por lo menos en el presente. Juan Antonio, algo en el tintero. Podríamos presentar otros temas, pero vamos a comenzar mucho tiempo más. Juan Antonio, ya sí, Sí, más de una hora y media. yo creo ¿Algo que en el tintero este pendiente? tema, yo creo que este tema es el que ahora mismo, en los 2 próximos días, va a ser crucial. ¿Mm? Claro que hay más temas, ¿eh? Es decir, podemos hablar desde todo el tema de la inteligencia artificial a lo que está ocurriendo en los frentes ucranianos o en la propia Unión Europea, donde se quieren quitar a Kaja Kallas de encima como sea, es decir, antes que se hunda ya toda la Unión. Es decir, y está el Mundial de Fútbol, ¿no? Que seguramente interesa A mucho propósito, más que algunos de estos sí, temas. sin dudas, sin dudas. Y yo a partir de ahora voy a acompañar los partidos de Irán con la camiseta iraní, querido Juan Antonio. Un poquito de ternura sobre el final, entre tantas cosas tan difíciles. El reporte de estos hermosos cachorros de tigre de Sumatra. 4 cachorros de tigre de Sumatra han nacido en el Parque Taman Safari, Indonesia, en Java Oriental, en lo que el parque ha calificado como un hito importante para la conservación de una de las especies de una de las especies de grandes felinos más amenazadas del mundo. Un video grabado el domingo en Pasuruan muestra una tigresa de Sumatra vigilando a sus 4 cachorros dentro de un recinto de cría. Los pequeños, que nacieron a finales de marzo, se pueden ver caminando entre zonas sombreadas y una piscina bajo estrecha vigilancia. Qué gatitos. Sí, qué bonitos, ¿no? Y aparentemente 4 poco común, mucho, y un tigre, una especie de tigre muy amenazado. La veterinaria doctora Nanang Laksono afirmó que los preparativos para el nacimiento comenzaron mucho antes de la llegada de los cachorros.
Nos hemos estado preparando para el nacimiento desde el principio. Esto incluyó proporcionar vitaminas y alimento especial. El veterinario. Yo leyendo aquí el reporte con la idea de que una veterinaria mujer por el nombre, Nanantejo, pero no, es un señor. Alimento especial tanto al macho como a la hembra, así como monitorearlos desde el primer apareamiento hasta el último. Actualmente el zoológico cuida de 24 tigres de Sumatra como parte de su programa de conservación, y la llegada de estos 4 ejemplares nuevos supone un nuevo impulso para los esfuerzos para salvaguardar el futuro de la especie. Bueno, una linda, Juan Antonio, sobre el final. Sí. Es un animal absolutamente precioso. A ver, como todos los felinos, hay que entender a los felinos. Los felinos se consideran que están en la cima de la pirámide. No consideran que el humano esté por encima. Lo digo, aquel que tenga gatos lo entenderá perfectamente. Sí, claro. El felino, es decir, ellos se consideran que están por encima de todo. Es decir, por mucho te pueden tratar de igual a igual, pero nunca por debajo. Sí. Cuando quieren mimos, cuando quieren comida. Y si te quieren despiertos, vos durmiendo y con las patas en la cara despertándote, lo que quieren. Y si quiere dormir, no le molestes, que te bufa. Exactamente. Muchas gracias a Waldo Quijada por el apoyo. Muchas gracias también a Quitazo. Recuerden, entre mañana y pasado presentamos el último episodio, la última emisión de Demoliendo Mitos, Reacciones en Patreon, con la segunda parte del análisis llevado a cabo con Fernando Moragón. No lo desaprovechen en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Y la semana próxima, por cierto, en Demoliendo Mitos en Patreon vamos a realizar una reacción junto a Santiago Armesilla, y vamos a reaccionar a su charla con 4 o 5 libertarios, un video muy popular de él en el cual machucó a 5 libertarios uno tras otro, en este formato de debate de uno tras otro. Bueno, pero los ametralló con sus conocimientos frente a las frases vacías, y vamos a reaccionar a la charla de él con estos chicos junto a Santiago Armesilla, y eso lo vamos a presentar en Patreon, pero de forma gratuita para todo el mundo. Así que todo el mundo vaya generando una suscripción a Patreon, aún gratuita, una membresía. Uno puede generar una membresía gratuita. Genérenla si quieren la reacción esa junto a Santiago. Querido Juan Antonio, como siempre, un placer. Hasta la próxima, amigo. Venga, pues un saludo a todos.